¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Denis Small de la organización de La Rouge. Este es el informe semanal. Hoy es viernes 9 de febrero. Y todo el mundo en todos los países del mundo están prestándole atención, creo yo, a la entrevista que le hizo Tucker Carlson al presidente Putin de Rusia, que salió publicado ayer, el día 8 de febrero. Esa entrevista tiene un poco más de 2 horas. Tiene hasta este momento, hasta hace un par de horas, eh, 120 millones de personas han visto esa entrevista en el canal de Tucker Carlson y otros 6 millones en YouTube. Así es que si ha habido o piensan que va a haber un intento de silenciar eso, o asegurar que no se conozca, va a ser muy difícil a estas alturas. No digo que no lo van a tratar de hacer, especialmente aquí en Estados Unidos, porque en realidad esto es un diálogo que está tratando de abrir Putin de nuevo con Estados Unidos, más que nada, sobre la dirección de la situación estratégica que es tan peligrosa en este momento. Ahora, hay tres aspectos de la entrevista de Putin que quiero mencionar. No tiene caso en este momento, en este foro, hablar de eso en detalle. Vale la pena en otro momento, pero hay tres aspectos que quiero enfatizar. Primero, el mero hecho de que ocurrió. Esto tiene gran significado. Tucker Carlson no es una voz suelta por ahí. Tiene contactos, conexiones de muy alto nivel con servicios de inteligencia, con grupos políticos, principalmente del lado republicano, obviamente con Trump, pero no nada más de ese lado. Y creo que hay que ver esto en parte como una apertura por parte de ciertos círculos que temen que esto ha llegado al punto quizás de no retorno, de que puede haber ya el peligro de una confrontación nuclear que se tiene que parar de alguna manera u otra. En todo caso, el mero hecho de que lo entrevistó se abre un canal de comunicación que es algo tan necesario en este momento donde casi no hay interlocutores entre Washington y Moscú en este momento. Ese es el punto número uno, primer significado. El segundo punto fundamental de la entrevista no ocurrió en la entrevista, ocurrió el mismo día, si no me equivoco de las fechas, en un discurso que dio Putin, por cuenta aparte, en la Academia de Ciencia Rusa, por el 300 aniversario de la formación de la academia. Para quienes conocen cómo funciona Rusia, eh, esa academia de ciencia rusa es de gran importancia política y en la formación de políticas en ese país. Es un centro de discusión de la ciencia física, de astronomía, de geología y también de economía. Eh, Porque también la economía se considera una ciencia en Rusia. Claro, tienen gente como Glassiev y otros que de hecho son científicos en cuanto a la economía, pero juega un papel fundamental en la dirección de Rusia, los grupos que dirigen la formación de políticas y demás. Ahora, la academia ha sufrido desde el periodo de la caída del muro de Berlín con el fin de la Unión Soviética, problemas muy grandes de falta de fondos, de gente de gran capacidad científica y otros yéndose del país porque no podían funcionar eh, bajo las condiciones que existían. Pero Putin está hablando de fortalecer y está fortaleciendo la Academia de Ciencia rusa. Dijo, entre otras cosas, lo siguiente, dijo, me gustaría subrayar que siempre estaremos abiertos a la asociación en interés de toda la humanidad entre científicos rusos y científicos de otros países, es decir, Estados Unidos, Occidente y demás. Luego dijo lo siguiente, es sabido que a lo largo de su historia la academia se dedicó a la ciencia fundamental
y su papel en la vida del país. Me gustaría subrayarlo también que fue absolutamente fundamental en todo esto. Luego dijo, en palabras del gran científico, el académico Vladimir Vernadsky, el trabajo científico independiente de la sociedad rusa comenzó con el estudio de la patria natal, la exploración de nuestras tierras ilimitadas, dijo Putin, y pasó a hablar más en detalle de el papel de la ciencia en Rusia, también un poco más sobre Vernadsky, que es una de las figuras muy importantes en toda la ciencia física de Rusia y que el Nino Rusia ha rescatado de manera fundamental. Entonces, este discurso de Putin, donde habla del papel de la ciencia y habla de eso en términos de abrir la discusión con círculos occidentales, debe servirnos de trasfondo para entender lo que estaba diciendo también en la entrevista con eh, Tucker Carlson. Y el tercer punto que quiero señalar luego entonces sobre la importancia, primero el hecho de que ocurrió, segundo el discurso previo con la academia y tercero, entre todas las cosas que dijo Putin, y son muchas y muy importantes, dijo que él y Rusia se mantienen totalmente abiertos a tener una relación de diálogo y de respeto mutuo, de discusión de tú a tú con Estados Unidos y Occidente en general y que han tratado de hacer eso muchísimas veces. Él como presidente lo trató de hacer desde el año 2000, pero que en una y otra ocasión le mintieron, le tendieron trampas y simplemente se negaron a proceder de una manera de un diálogo respetuoso. Insistió que sigue siendo este un punto central de lo que desean y dijo, el problema principal que tenemos es que no sabemos con quién hablar en Washington. No sabemos quién controla el botón nuclear, no sabemos quién está controlando esa situación. Y esto, como lo comentó hoy en la reunión de la Coalición Internacional por la Paz que realizamos todas las semanas, el comentario de Ray McGovern, ex analista de inteligencia de la CIA, una de las personas que se fue de la CIA en oposición a toda la política de provocación y guerras con Rusia y las otras guerras, experto en asuntos rusos. Como enfatizó Ray McGovern, el hecho de que Putin diga no sabemos quién tiene el dedo en el botón nuclear en Estados Unidos es algo que nos debe preocupar bastante, porque eso es muy real. Tenemos, de hecho, una situación que en Estados Unidos el presidente Biden, pues en realidad no está con condiciones de dirigir nada. Esta semana hubo eh, un escándalo total porque el fiscal encargado de investigar el caso de Biden y el hecho de que encontraron en su casa documentos secretos que no tenían por qué estar fuera de la Casa Blanca. Lo mismo lo acusaron a Trump de lo mismo, pero en el caso de Biden, el fiscal encargado de investigar el caso, Hur, dijo, no, no lo vamos a acusar penalmente porque lo que haría Biden es presentarse como lo hizo en las entrevistas que tuvimos con él, como un viejo amable, pero que no se acuerda de lo que pasó. Tiene un problema grave de memoria y no supo acordarse ni de las fechas cuando fue vicepresidente, ni de cuando falleció su hijo, etcétera, etcétera. O sea, fue un golpe fatal. Todavía más fatal fue la respuesta de Biden, que se enojó muchísimo. Dijo, yo no tengo problemas de memoria. ¿Cómo se atreve a hablarme de mi hijo fallecido, etcétera, etcétera? Lo que simplemente pues está excavando su propia tumba política Biden con esto. Y creo que aquí hay algo, hay un par de cosas muy importantes. Primero, en estas circunstancias de crisis internacional, empieza a prevalecer lo que se puede llamar el principio de Íbico. Me refiero
al famoso poema de Schiller, de las grullas de Íbico, que para no entrar en detalle a ese poema que les recomiendo que lo lean, habla de la manera en que el propio criminal se revela bajo circunstancias que la realidad misma le crean. Lo hace de manera muy poética, con gran poesía, pero es la idea de los erinios, la idea de que hay dioses que revelan la realidad de lo que pasó por la naturaleza misma de cómo está el universo. Esto es lo que está pasando, no en términos de la mitología griega, pero en el sentido de que la ley natural, el universo físico tiene una composición creativa existente que si el hombre viola esa composición en proceso de creación del universo físico, tarde o temprano, esas acciones del hombre se autodestruyen porque entran en conflicto con la realidad físico-económica misma. Y es un poco lo que está pasando en el caso de Biden, es lo que está pasando en Palestina. Es doloroso decirlo, pero lo comentó de esta manera Helga Sepla-Rushol. Con lo que está haciendo Israel con el respaldo absoluto de Washington y de Londres, es más, con el control en manos de Washington y Londres, están a borde de un genocidio masivo de la población, más de lo que ha habido hasta ahora en Rafah. Los tanques israelíes están por entrar a Rafah, ya lo anunciaron. Hay más de 1 millón de habitantes ahí. Los israelíes, Netanyahu tuvo la osadía de decir que van a mantener un corredor humanitario para que se puedan huir los que no forman parte del conflicto, que es simplemente, en yiddish llamaríamos eso chutzpah, un atrevimiento atroz, porque ¿a dónde se van a retirar? ¿Al mar Mediterráneo? ¿A Egipto? ¿A Sinaí, donde no pueden? Simplemente es un genocidio lo que están planeando. Pero lo que dijo Helga Sepla-Rush es que se está enterrando ahí también el orden mundial basado en las reglas de este mundo unipolar. Porque ya con lo que está ocurriendo ahí hay una ruptura tan grande dentro del mundo político, de la mayoría global, con lo que está pasando en Occidente en general, que esto va a significar el fin de lo que ellos quieren organizar. Esto no es necesariamente algo positivo. Puede llevar a la guerra si no lo resolvemos de la manera correcta. Pero a lo que voy es que hay ciertos límites, como también lo dijo Schiller, al poder de un tirano. Llega un momento donde su política, por malévola que sea la persona, por todo el poder que pueda tener, se choca eso con la realidad física del universo y no puede proceder. Es lo que los chinos llaman tener la aprobación del mandato del cielo. Cuando un dirigente ya no tiene el mandato del cielo, según la visión confuciana, tarde o temprano va a caer. Y creo que estamos en ese tipo de situación en ese momento. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva de las grullas de Íbico, la importancia de las campañas electorales de los dos candidatos larruchistas en este momento, en las elecciones actuales, Diane Sare para Senado en el estado de Nueva York y el que anunció esta misma semana, José Vega, para el Congreso del 15º distrito de la ciudad de Nueva York para el Congreso de Estados Unidos, se vuelven los vehículos de una voz política para el mundo entero, de una visión sana y cuerda de Estados Unidos, de las que está buscando Putin y de las que está buscando la mayoría global. No estoy diciendo que eso es suficiente para cambiar la situación, pero se establece como principio el centro de poder para una voz diferente que puede cambiar todo el cuadro estratégico. Y creo que eso es lo que resume la situación. Ahora, estamos en una situación
donde hay un peligro extraordinario. Eh, Empezando con lo de Rafa. Y el primer paso que tenemos que tomar es parar este genocidio antes de que sea demasiado tarde. Netanyahu, en la misma conferencia de prensa con Blinken, que estuvo parado a su lado, Netanyahu dijo que no solamente van a tomar Rafa violentamente, están al borde de hacer eso, sino también dijo que van a eliminar por completo a la organización UNRWA, que es la encargada por Naciones Unidas de suministrarle ayuda humanitaria, no nada más a los palestinos en Gaza o la Ribera Occidental, sino a todos los palestinos expulsados desde el 48. Son 6 millones. Y dijo Netanyahu, y esto es una cita, esto también significa que tendremos que reemplazar a la UNRWA. He ordenado que se inicie este proceso. Yo ya he puesto al corriente de ello al secretario Blinken. Entonces esto lo dice con Blinken parado a su lado. Blinken, pues diciendo palabras en parte muy bonitas, ay, se tienen que cuidar mucho con lo que hagan. Pero básicamente le dijo a Netanyahu, van a tomar Rafa, adelante, pero háganlo por favor con un poco de cuidado. Le dijo, ¿van a eliminar UNRWA? Dijo, bueno, ya suspendimos también nosotros cualquier pago a UNRWA para que pueda funcionar, pero es muy importante mantener las funciones de UNRWA. Ahora, Lyndon LaRouche siempre nos aconsejó que en la evaluación de la política, lo que hay que prestarle atención no a las palabras que salen de la boca de una persona, sino lo que está haciendo en ese mismo momento con sus manos y con sus pies. ¿Qué hace? ¿Hacia dónde va? No las palabras. Y vemos en el caso del gobierno de Biden y con lo que dijo Blinken, exactamente eso. Blinken, por ejemplo, dijo respecto a Israel. Dijo, ellos han dado pasos importantes para hacer precisamente eso, iniciar el flujo de ayuda, duplicarlo durante la primera pausa para la liberación de rehenes, abrir los corredores norte y sur en Gaza para que la gente pudiera moverse fuera del peligro inmediato, abrir Kerem Shalom, el paso fronterizo, y como resultado hoy más ayuda que nunca está entrando a Gaza desde más lugares que en cualquier momento desde el 7 de octubre. Ahora, yo no sé si a Blinken habría que darle el premio Pinocho por mentiroso o simplemente encarcelarlo por crímenes de fomentar el genocidio. Quizás las dos cosas, pero requeriría una cárcel muy grande porque como Pinocho tendría una nariz demasiado larga. Eh, pero eso es lo que está pasando. Están desmantelando UNRWA, están por tomar a Rafa y por lo tanto, desde esta perspectiva, la movilización que se inició con la presentación de la República de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia y el respaldo que se le ha dado a eso en las 2 semanas desde que se presentó el 26 de enero y también la campaña que el Instituto Schiller ha lanzado junto con otros para denunciar los 18 países, 17 países más la Unión Europea, que han dicho que van a congelar la entrega de fondos a UNRWA, lo que significa en el mundo real, más allá de las palabras, el genocidio por hambruna de millones de personas. Esa campaña tiene que aumentar y aumentar muy rápido. No hay tiempo. Tenemos que movilizar esto rápido, como lo están haciendo compañeros del Instituto Schiller y otros, con manifestaciones en frente de las embajadas de los países responsables de cortar el suministro de fondos y las denuncias públicas que se están haciendo, como también están ocurriendo en las calles de Estados Unidos y otros países por grupos de palestinos, por grupos de judíos que están en contra de lo que hace Netanyahu, como está ocurriendo ante decenas de consejos municipales de ciudades en Estados Unidos, como el caso de Chicago, que la semana pasada
aprobó una resolución insistiendo que tiene que haber un cese al fuego y ayuda humanitaria a Gaza. Todo esto es un levantamiento político muy importante en contra de lo que está haciendo el presidente Biden y aclararía en contra de lo que Trump dice que él también haría en el caso del sudoeste asiático. Sobre ese punto no hay diferencias. Ahora, el honor de la humanidad, como lo ha comentado Helga Sepla-Rush y otros también, ha sido rescatado por lo que Sudáfrica hizo y está haciendo ante la Corte Internacional de Justicia. Y para nosotros fue un gran honor hoy en la reunión de la Corte perdón, la Coalición Internacional por la Paz, tener la presencia de la embajadora en México de Sudáfrica, Beryl Rose Sisulu, que nos honró con su presencia y también con unas palabras respecto a lo que está haciendo y piensa hacer Sudáfrica. Quiero enfatizar que Sudáfrica acaba de plantear para una discusión adicional en La Haya, en la Corte Internacional, para el 19 de febrero, una sesión especial para abrir la discusión sobre la ayuda militar que sigue recibiendo Israel a pesar de que la Corte Internacional emitió una orden diciendo que hay un genocidio plausible que está ocurriendo ahí y que hay que parar cualquier agresión, cualquier ayuda militar para que ese genocidio no continúe. Entonces, eso va a ser el 19 de febrero. Eh, Todo esto le ha valido, por cierto, recibimos la noticia hoy en la mañana, amenazas de muerte a la canciller de Sudáfrica, Naledi Pandor, que anunció a los medios que ha recibido esas amenazas y por lo tanto ha solicitado protección de Estado en su país. También es muy importante señalar que en nuestro hemisferio, Nicaragua está jugando un papel muy importante con esta cuestión de la Corte Internacional de Justicia. No solamente respaldaron la demanda de Sudáfrica, sino además se sumaron a eso y anunciaron que ellos quieren abrir eh, una sesión para hablar, como ellos como partes directo en esto, hablar del problema de que existe el carácter universal tanto de la condena del genocidio como de la cooperación necesaria para liberar a la humanidad de tan odioso flagelo. Y dice que como la Corte insistió que se tienen que adoptar todas las medidas razonables a su alcance para prevenir el genocidio, esto no está ocurriendo y el Estado de Israel dijo ha violado y continúa violando sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio y que Israel debe poner fin inmediatamente a todos los actos y medidas en violación de esas obligaciones que puedan matar o seguir matando a palestinos. Es decir, para el 19 de febrero va a estar de nuevo ante la Corte el tema central de que tienen que ordenar un cese al fuego, de que se tiene que parar el envío de armas a Israel por otros países eh, y no se están quedando cruzados de brazos esperando la respuesta después de 30 días que tiene que dar Israel, que quién sabe si van a dar o no una respuesta. También Nicaragua anunció el 1 de febrero que habían notificado a los gobiernos del Reino Unido, Alemania, los Países Bajos y Canadá que si continúan vendiendo armas a Israel y suspenden su retirada de la financiación de UNRWA, como lo han hecho, Nicaragua presentará cargos contra cada uno de ellos en la Corte Internacional de Justicia por violaciones de la Convención sobre el Genocidio. Esto es extremadamente importante porque el mundo entero tiene que tomar cartas en el asunto. Es muy significativo que sean
Estos países que están haciendo eso, por supuesto, tenemos que combinar eso con la movilización que está ocurriendo, pero no es suficientemente grande en los países de Occidente, para insistir que se imponga por parte de la Corte Internacional de Justicia las medidas ya dictadas y llevar eso al Consejo de Seguridad para ejecutar eso. Porque si bien es cierto que las decisiones de la Corte son vinculantes, es decir, son obligatorios para todos los que han firmado la Convención contra el Genocidio, la Corte no tiene la capacidad de ejecutar esas órdenes vinculantes. Y para eso, como órgano de las Naciones Unidas, va al Consejo de Seguridad para insistir que ellos lo hagan. El problema ahí es un problema político, y es que Estados Unidos y el Reino Unido están usando su poder de veto para asegurar que no ocurra nada. Entonces, estamos ante una situación donde, de hecho, la existencia de las instituciones mismas de este orden internacional están en entredicho. Hay una rebelión masiva que está ocurriendo en contra de esto en los países del sur global, pero también hay indicaciones de la manera en que esta ley natural se está imponiendo, no solamente en lo que les decía de Biden, que se autoconfesó de chocho, básicamente, sino lo que también está pasando en el asunto de dinero estadounidense para las guerras en Ucrania e Israel. Y es que por razones políticas internas del Partido Demócrata, el Senado de Estados Unidos no aprobó, votó y no aprobó la entrega de más dinero a Ucrania. En general no lo hicieron por razones buenas, pero el hecho de que no se envía dinero a Ucrania es extremadamente importante porque, como lo ha dicho Rusia 1000 veces, sin el apoyo militar y financiero de Estados Unidos y de los países europeos, la guerra se acaba en un par de semanas y se llega a una solución negociada. Ahora, esto significa que toda la presión ahora se va a poner sobre los gobiernos de Europa para que ellos aporten el financiamiento que Estados Unidos ya no va a dar. Pero aquí hay un pequeño problema, y es que la población de Europa, empezando con los agricultores, los transportistas y otros, están en rebelión. Hay una huelga de masas que está ocurriendo. En una huelga de masas, la gente sale a la calle por todo, pero sin saber exactamente por qué. Exacta. ¿Por qué? O sea, sí, claro, sus condiciones de vida. Sí, todo el plan de Bruselas, del plan agropecuario de la Comisión. Sí, porque los están destruyendo económicamente. Sí, porque no hay subsidios. Sí, porque no pueden comer. Sí, porque la economía se está desplomando. Pero es mucho más grande que eso. Es un rechazo general al orden existente y a veces sin que la misma gente que participa sepa eso. Pero ¿ustedes creen que realmente Europa y los gobiernos europeos van a poder cubrir lo que Estados Unidos ya no puede aportar a la guerra de Ucrania y seguir manteniéndose en el gobierno? No les va a quedar tan fácil. Ellos también se van a estrellar contra ese muro de la ley natural. Las grullas de Íbico también van a cantar de nuevo en Europa, como están empezando eh, a, a pasar en Estados Unidos mismos. Entonces, ese es el cuadro estratégico, uno de mucha indecisión, de una ambigüedad fundamental, porque estamos en el proceso de transición de un orden viejo, caduco, que no tiene vida, le guste o no, no tiene vida, por todo el poder que tenga, no tiene vida, no puede sobrevivir porque está violando la ley natural, las leyes del universo físico, en muchos sentidos. Y por el otro lado, se está gestando otro orden internacional organizado en torno a los BRICS. El gran problema existencial que tenemos en este momento es que si seguimos por esta trayectoria como va ahora, vamos a tener dos mundos diferentes y eso va a terminar en guerra. El secreto de todo, la clave estratégica, es organizar especialmente en los países de Occidente
para que las protestas, las manifestaciones y el creciente movimiento se una a los movimientos del sur global en torno a los BRICS por una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Y esa clave del cuadro estratégico es nuestro cometido estratégico central.